Oh, yeah. ¿Por qué? Vamos a grabarla porque algunos pues no van a poder, entonces la vamos a grabar y se las vamos a poner a ver si Ya. si la ven, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a iniciar y le voy a pedir a mi hermanita Sofi si nos hace el honor de hacernos la oración de entrada, ¿sí? Claro. Gracias, mi Sofi. Señor Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta noche porque nos permites estar aquí reunidos, siempre con esta fraternidad que caracteriza a los hermanos, Señor. Gracias porque nos haces fuerte en estas reuniones. Gracias porque nos das la oportunidad de seguir conociéndote y de avanzar de paso en paso, pero siempre con el objetivo de conocerte y de ser siempre fieles a ti, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor. Bendice a todos los que estamos, pero también bendice a los que por alguna razón no se pudieron conectar. Bendícelos a donde quiera que estén y enséñales que este es el camino, Padre. Gracias te damos también por Pedro, Señor, para que lo ilumines, Padre, y que sea siempre nuestra guía. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Pues bueno, fíjense que venimos hablando, ¿se acuerdan ustedes del Evangelio de Marcos? Y ya que vimos de dónde venía el poder y cuál era ese poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, ustedes se han de acordar que habíamos visto el pasaje de Marcos 1:7, donde nos decía, y predicaba diciendo, viene tras de mí, esto lo decía Juan el Bautista, ¿no? Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y cuando dijo esas palabras nos dimos perfectamente cuenta por qué, porque venía directamente de Dios, era Dios hecho hombre, y nos dimos perfectamente del poder que tenía el Señor Jesucristo. No nada más como Dios, como el Dios de Israel, sino el poder que tenía el Señor Jesucristo, y solo lo usó, todos sabemos, porque hemos visto historias y hemos visto, pues para ayudar a la gente. Ahora vamos a avanzar al versículo 8, Marcos 1, versículo 8, donde nos dice, y si nos da tiempo al 9, pero yo creo que primero al 8, donde nos dice, Marcos 1, versículo 8. Marcos 1, verso 8. A ver quién lo tiene por ahí. Listo. A ver. Mira. Adelante, adelante. Sí, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí el apóstol Pedro por medio de Marcos, su escritor? Hay que recordar que todo esto ya lo vivió Pedro en el pasado. Y entonces él se acuerda de todas las cosas. Por tanto, él al acordarse de todas las cosas, pues lo que nos está relatando son cosas que ya pasaron. Entonces nos dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces decimos, ¿por qué dice que los ha bautizado con agua? Pues obviamente todos sabemos que el bautismo es un rito que se hace metiéndose al agua, ¿no? Pero aquí el apóstol Pedro o Marcos, que fue el que lo escribió, pues ellos hubieran podido decir, pues yo los bautizo en el nombre de Jehová, o yo los bautizo en el nombre de no sé quién. Como que aquí yo, a la verdad,
os he bautizado. Si se fijan, es una versión muy personal de lo que dijo Juan el Bautista. Es como si yo digo, yo a la verdad les dije una mentira, pero la verdad es esta, porque es mi mentira. Estoy hablando de algo que yo hice. Y aquí dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os he bautizado con agua. O sea, si yo fuera Juan el Bautista, yo diría, yo la verdad los he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Está hablando del que viene detrás de él. ¿Sí? Porque está como, si se dan cuenta, está como un poco menospreciando lo que él hace. O sea, pues yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo ven? Sí. Como que él se hace menos porque bautiza en agua, porque él pues obviamente nos acaba de decir que no, él no tiene el poder y ni siquiera tiene la dignidad de agacharse a abrocharle el calzado a la otra persona. O sea, ¿cómo? ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie, ¿no? Y yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En el versículo vemos cómo Juan el Bautista declara que él bautiza con agua. Y esto es importante porque recalca que solo es una muestra de que se han arrepentido. ¿Sí? No es algo y lo recuerdo porque ya lo vimos hace como 3 clases. El bautismo, este bautizo en agua, ya sea el que tenemos los cristianos o el que hacían los hebreos, no tenía ningún poder. No sales diferente. Es porque ya eres diferente, es que te metes a bautizar. ¿Sí recordamos eso? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y Sí. aunque el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento, no perdonaba pecados. El que perdona pecados es Dios. O sea, el hecho de que yo me meta al agua no me va a quitar los pecados. ¿Sí? Si no es Dios el que me quita los pecados cuando yo me arrepiento. Y como ya me arrepentí y ya me quitaron los pecados, entonces ya lo demuestro haciendo el rito del bautismo y me meto al agua. Eso es importante que siempre lo recordemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas veces nos van a decir, no, es que te tienes que bautizar, si no, no recibes al Espíritu Santo. No es cierto. Es que te tienes que bautizar, si no, no formas parte de la iglesia. No es cierto. Solo es un rito. ¿Que lo mandó Cristo? Sí. Pero lo puedes hacer ahorita, mañana, pasado, el día que quieras, cuando se pueda. Y lo tienes que hacer con un pastor que esté ordenado. No puede ser con cualquier pastor. Tiene que ser un pastor ordenado que a él lo haya ordenado otro pastor y así sucesivamente. Porque muchas veces hay mucha gente que dice, yo soy pastor. Como yo tengo ya como unos 5 o 6 o 7 años estudiando, yo soy pastor. Así es que de hoy para mañana me van a decir pastor y yo voy a ser su pastor y entonces, pues ya los voy a bautizar y voy a hacer casamientos. ¿Y eso qué? Tiene que ser una persona ordenada, que ordenada quiere decir que otro pastor lo enseñó, confió en él, vio que se había transformado y se dio cuenta que podía ser pastor. Desafortunadamente, hay algunas iglesias, así como hay personas de moral muy relajada, también vemos iglesias de doctrina muy relajada. Y entonces hacen pastores a cualquiera. Ya al año ya puedes ser pastor y ya sabes lo necesario, ya que el Espíritu Santo te guíe para lo demás. Y eso no es cierto. Fíjense, yo les voy a platicar.
Cuando yo entré al taekwondo, pues me gustaba echar patadas y era divertido, y yo entré por el ejercicio. Pero pues me gustaba echar patadas. Y entonces, como al medio año, yo le dije al maestro, oiga, pastor, oiga, maestro, profesor, ¿cuándo me va a dar mi nueva cinta? Y el profesor me dijo, todavía no estás listo. Yo le dije, ¿cómo no? Pues si ya me rifo, yo puedo pegarle al que quiera, usted no se preocupe. No, todavía no estás listo. Bueno, al año le dije, ¿ya puedo hacer mi examen para mi cinta? Y me dijo, no, todavía no estás listo. Hasta el año y medio me dijo, ya te puedo dar la cinta amarilla, que es la primera. Uy, le digo, a este paso pues voy a hacer cinta negra cuando tenga 80 años, ¿no? Pues sí, porque me la estaba haciendo mucho me la estaba haciendo mucho de emoción. Bueno, ese es un buen maestro. Cuando se asegura de que tú estés listo para pasar al siguiente nivel. En esto también, no cualquiera, hay personas que se ven y hablan como pastores, y hasta hablan así, hermanos, vamos a sentir el Espíritu del Señor. Y eso no quiere decir nada, eso quiere decir que se están haciendo locos. Pues sí, la verdad, aunque hablen chistoso y parezcan muy espirituales, no quiere decir nada, sino quiere decir que se están haciendo locos y que quieren aparentar. La persona que se bautiza es porque realmente sabe que su vida se ha transformado, sabe que está en ese camino, en esa carrera para transformar su vida. Y entonces por eso ese rito tiene que ser con la plena conciencia de que nosotros sabemos que vamos en buen camino. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos del 36 al 38. A ver qué nos dice este hermoso pasaje. ¿Esto es qué? Hechos, ¿qué, perdón? 10, Hechos capítulo 10, Ajá. versos del 36 al 38. Adelante, mi amor. 36. Ya llegó la Vane. Eh, Ay, perdón, es que todavía no me recupero del concierto y aparte pañé mi perro, entonces estoy así agotada, horrible. Genial, Pero ya vine. genial, genial. 36. 36. A 38. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo si quieres. Adelante, Laurita. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Exacto. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Realmente nos está uniendo los dos bautismos. El bautismo que predicaba Juan de arrepentimiento, para que ellos se preparaban porque venía el Hijo de Dios, y al final nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por Dios, porque Dios estaba con él. Jesús, siendo hombre, Dios estaba con él. Que en el original griego podríamos decir que Dios era él, pero aquí nos lo traducen como Dios estaba con él. De alguna manera, cuando nosotros decimos que Dios está con nosotros, es porque está dentro de nosotros. No es que nosotros seamos Dios,
sino que Dios vive adentro de nosotros, porque sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros somos personas. Aquí pasaba lo mismo con Jesús. Jesús, Dios se hizo una persona y Dios estaba en él. ¿Sí? Esto nos lleva a este bautismo que nos falta, que no hemos visto, que es el bautismo del o con el Espíritu Santo. ¿Qué es este bautismo del Espíritu Santo? ¿Ustedes qué piensan que es este bautismo? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién da más? Pues aceptando a Dios. Bautismo del Espíritu Santo. Don Javier está en lo correcto. ¿Quién más opina algo? A ver, que lo repita porque no escuché. Sí, sí, que lo repita. ¿Qué opinan o qué creen que es ustedes o cómo es el bautismo del Espíritu Santo? Que Dios está con nosotros. Exacto. Está en nosotros. Exacto. Fíjense, esto no es un rito. Esto no es una tradición. Esto no es algo que nosotros comprendamos que debemos de vestirnos de un determinado color. Esto no es de meterse al agua o esto no es de untarse aceite en la cabeza. Esto tampoco es de que alguien nos ponga las manos en la cabeza, como a los pastores. Para ser pastor, a mí, el pastor Nicolás me va a poner las manos en la cabeza y entonces me va a decir unas palabras que le han dicho a los pastores por siglos, ¿no? Pero esto no es así. Esto es muy diferente. Y es algo que hemos venido hablando en todo este tiempo. Al arrepentirse y creer en el Señor Jesús y además declararlo como tu Señor y Salvador, es entonces que el Espíritu Santo te deja sellado, te santifica y te justifica. ¿Sí? Lo voy a repetir. Al arrepentirse y creer en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador y declararlo como tu Señor y Salvador, es entonces que el Espíritu Santo te deja sellado, te santifica y te justifica. Pero no es ningún rito. No lo tienes que hacer en algún lugar en especial. Es que yo lo debo de hacer en la iglesia porque así me dijeron, no. Lo puedes hacer estando en el baño. Lo puedes hacer estando en la punta del cerro del, no sé, del monte, Las igual. del monte Quiquirixquiaga, ¿no? Pedrito, ¿no me puedes repetir esto último? Que el Espíritu Santo te deja sellado, te justifica y Te santifica y te te justifica. santifica. Ajá. Y te justifica. Son cosas diferentes. Y justifica. Pero no es ningún rito, no lo tienes que hacer en algún lugar en especial, ni con una unción de aceite, ni nada. Simplemente, lo único que necesitas es la conciencia de que lo que estás pensando y lo que estás haciendo es conforme a tu voluntad. ¿Sí? ¿Te comento algo rápido? Sí, adelante. Fíjate que yo conocí a una chica que se dedica pues a arreglar el cabello y todo eso, y entonces ella es cristiana, y y dice que ella, una vez que fue a la playa, no sé, a pasear y todo esto, que ella estaba pues metiéndose ahí en el mar, y que en ese momento ella quiso bautizarse ella misma, y que estando en el mar, que dijo, pues estoy aquí en el agua, y que ella, así como dice esto ahorita, ¿no? De que yo reconozco y esto, y esto, y esto, y que pues ella sola se bautizó ahí en el mar. Y yo le decía,
pues eso no debe ser, porque tiene que ser un pastor el que lo haga, ¿no? A final de cuentas. Pero ahorita, por ejemplo, que estabas comentando que no necesariamente puede ser un pastor, nada, que eso uno solo puede ser, ¿sí es así o no? Es que son dos cosas diferentes. Ya. Lo que tú le dijiste a la chica al principio estaba bien. El rito del bautismo, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo y ya pasó todo esto que acabo de decir, Ujú, nosotros empezamos a transformarnos ujú, y ya no somos la misma persona que éramos antes. Ahora somos otra nueva persona, ujú. ¿sí? Y como nos damos cuenta que somos otra persona, que ahora estamos en Cristo y que nos gusta seguir a Cristo, es que le decimos al pastor, pastor, quiero bautizarme, y solo el pastor es el único que tiene la potestad de poderte bautizar, ya es en un río, en un lago, en una tina o en una pila bautismal. Lo que ella hizo es hacerse el loco porque necesitas forzosamente que un pastor te bautice. Ya. Pero este bautizo que estamos diciendo, no necesitas nada, porque es el bautismo en el Espíritu Santo. Ujú. El otro es en agua, como hacía Juan el Bautista. Por eso él, si se puede decir, lo menosprecia, ¿no? Pues yo bautizaba en agua, porque pues era de arrepentimiento. Pero el que tiene verdadero poder va a venir a bautizar en el Espíritu Santo. Ustedes se han de acordar que hay un pasaje donde los apóstoles están reunidos y ya reunidos los apóstoles ya había resucitado Jesucristo y entonces ya se había ido al cielo y estaban los apóstoles que se escondían, que no se escondían, se le apareció a uno, se le apareció al otro y luego se fue al cielo. Y un día estaban reunidos los apóstoles así como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y de repente llegó como un viento fuerte y se hicieron unas lenguas de fuego que se posaron en la cabeza de cada uno de los apóstoles. Y en ese momento ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo iba a venir hasta que Cristo se fuera. ¿Sí? Solo vino una vez antes y que lo vamos a ver dentro de 1 o 2 semanas. Ujú. Pero de ahí en fuera, el Espíritu Santo solo vino y se quedó para todos nosotros, para bautizarnos en el arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo y declararlo como nuestro Señor y Salvador. Y es entonces que este Espíritu Santo te deja sellado, te santifica y te justifica. Son 3 bautismos distintos. Nosotros pensamos que eran 2, ¿verdad? Pero no, son 3. 2 son el rito para dar fe de que de que te has arrepentido y eso lo hacían los hebreos. Y el otro de que ya eres cristiano y eres discípulo de Cristo y eso lo hace el pastor en el agua. Y este bautismo, perdón, es del Espíritu Santo y lo puedes hacer en cualquier lado. ¿Sí? ¿Por qué digo todo esto? Hay que entenderlo. Fíjense, alguien que busque Mateo 9:11. Mateo 9:11. Y vamos a leer del 11 al 13. Y alguien que busque también Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. 9:11 al 13. Y alguien que busque Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Me estoy perdiendo, Pedro, perdón. Mateo, ¿qué, perdón? Son 2 versículos, son 2 porciones bíblicas. Mateo 9, del 11 al 13. Ajá. Y la segunda porción bíblica es Segunda de Pedro,
capítulo 3, versos del 8 y el 9. Ok, gracias. Perdone. No, no pasa nada. ¿Quién tiene Mateo 9, del 11 al 13? No, yo busqué. Yo tengo Adelante, Mateo don 9. Raúl. Mateo 9, del 11 al 13 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿A qué ha venido Jesús a llamarnos? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Por eso en la definición que yo les decía del bautismo del Espíritu Santo, primero hay que arrepentirse. ¿Quién tiene ahí segunda de Pedro 3, del 8 al 9? ¿Ya lo quiero ver? Yo ya la tengo, pero si quiere alguien más, Ah, no, pues si ya la tienes, léela de una vez. del 8 al 9, ¿verdad? Ajá. Dice más. Es del 8 al 9, ¿verdad? Perdón. Sí, segunda de Pedro 3, de 8 a 9. Ok. Dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repite, por favor, la última frase. A ver, dice, pero no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es necesario este arrepentimiento, ¿sí? Porque mediante este arrepentimiento nosotros vamos a poder dar la oportunidad de creer en Jesús, de decir, no, pues si la verdad yo la riego, ya la riego, yo me equivoco y a veces peco, y a veces o algunos mucho. Y entonces si no te das cuenta de que te arrepientes, no crees en Jesús. Y si no crees en Jesús, pues no te das cuenta que te arrepientes, que te debes de arrepentir. Es importante darnos cuenta de estas cosas. Pero ahora, sobre creer en el Señor, vamos a buscar. A ver, Vane, ayúdanos con Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Apóstol? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Y por allá mi Evangelio. suegra nos va a ayudar con Romanos 1:16. Juan. Sí. Voy. Ujú. 3:18. Estaba buscando apóstol. Ah. Ya lo tengo. Adelante, dime. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, Vane? Que los que no creen pues ya tienen, o sea, se van a ir al infierno, pues. No importa que sean buenos o malos, o sea, porque no creen, se van a ir al infierno, y los que sí creen, se van a ir con Dios a la vida eterna. Ajá. Amén. Amén.
¿Y qué dice mi suegrita con Romanos 1:16? Sí, amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es para salvación a todo aquel que... Es para salvación a todo aquel que cree, al Entonces judío primeramente. Ajá. ¿Sí? Al judío primeramente y también al griego. Está hablando a todos. Ujú. ¿Sí? Todos debemos de buscar creer en Cristo. El que no cree ya se amoló y el que cree ya la libró. Pero ahora hablemos de declarar a Cristo, porque también es importante declararlo, decirlo con tu boca, decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Muchas veces hay gente que no lo hace o que no lo ha hecho y es importante hacerlo. No importa que estés en el baño, en la tina, en la playa, en el cerro, donde quieras, pero tienes que decírselo con tu boca. Por eso, por ejemplo, Jesús nos lo decía en el Evangelio de Juan. Laurita, a ver si nos ayudas. Mira que me estás viendo aquí, te estoy viendo. Juan 1 del 11 al 13. Y don Raúl, si me puede ayudar con Sí. Romanos 10, del 8 al 10. ¿Manos qué, perdón? Romanos capítulo 10, del 8 al 10. ¿Y Juan cuál, perdón? Juan 1, del 11 al 13. Ya lo tengo. ¿Cuál Laurita? Laurita. Ah. Ok. Perdón. Laurita y Laurota, por favor. Ok. Vas. A ver, ahí va. Juan 1, Juan 1 del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo vas a creer en su nombre? ¿Cómo se va a enterar la gente que crees en su nombre si no lo dices? Pero a ver, vamos con Romanos 10, del 8 al 10. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Exacto. ¿Dónde es donde Pues te la Escritura arrepientes? dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Exacto. Y entonces nosotros, fíjate, la última frase dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Dónde te arrepientes? Muchos se arrepienten de boca, nada más de dientes para afuera, ¿no? Ay, me arrepiento, perdón, perdón, no te quería pegar. Pero realmente sí querías pegarle, no digas mentiras. Sin embargo, cuando haces algo que no querías hacer, en tu corazón dices, híjole, hice esto y yo no quería hacerlo, pero lo estás diciendo en tu corazón. Por eso, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que decírselo al Señor Jesús con tu propia boca, porque la boca expresa los deseos del corazón. Y así como salen, dice Jesús, así de ahí, de la boca salen muchas malas cosas, pero también pueden salir buenas cosas, ¿no? Ya cuando estás en Cristo, salen muy, muy, muy buenas cosas.
Estas cosas ya las hemos visto en algunas ocasiones y algunos de estos versículos ya los hemos visto. Todavía nos faltan algunos poquitos. Ya son unos cuantos y no los estamos analizando profundamente. Pero hasta aquí nos vamos dando cuenta que todo esto nos va a llevar a bautizarnos en el Espíritu Santo. Porque ya hicimos la primera parte. La segunda parte, ¿sí? Es lo que hace el Espíritu Santo después de que nosotros ya hicimos todo lo anterior. Después de que nos arrepentimos. Perdón, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bien. Todo bien, claro. ¿Dudas, preguntas, recetas de cocina? Ah, bien, bien, bien. Claro. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Respecto a los bautismos, entonces, ¿cómo sé que ya hice los 3 bautismos? O ¿cómo puedo estar seguro, pues, de que no me faltó algo, pues, para creer en Cristo? Bueno, fíjate que esa es una excelentísima pregunta. Son 3 bautismos, pero para nosotros los cristianos solo hay 2. Ajá. El hebreo tenía que bautizarse para el perdón de los pecados porque se acercaba a Cristo. Pero ya Cristo vino y ya se fue. Entonces ya no tiene que hacerlo. Eso Ok. ya sucedió. ¿Sí? Sí. Eso era exclusivamente para los hebreos. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo se da cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, donde quiera que estés. El día que tú confesaste que tú amabas a Cristo, que tú creías en Cristo y dijiste con tu boca que lo aceptabas como tu Señor y Salvador, donde quiera que hayas estado, ese día el Espíritu Santo te bautizó. ¿Cómo sabes? Porque muestras los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Ok. A ver, repite. ¿Es aquí sí? ¿Quién los dijo? ¿Quién los dijo por ahí? Ah, yo. Vale. Según yo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Perfecto. Entonces, si tienes algunos de ellos, obviamente estás trabajando en algunos otros, pero tienes la mayoría, quiere decir que ya te bautizó el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo es el que te está guiando en tu vida y quiere decir que tú ya entregaste tu vida a Jesús, por eso ya has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y el día que tú te metiste a un lugar donde había mucha agua y el pastor te dijo, de aquí para arriba, de aquí para adelante vas a ser una nueva criatura y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese día que saliste mojado, esa es la prueba de que ya te bautizaste con el rito para dar fe de que eres una nueva criatura. Públicamente. Públicamente. Uh-huh. ¿Ya? Ok. Para los cristianos solo hay 2 bautismos. ¿Sí? Ok. Gracias. Y para los hebreos hubo el bautismo del perdón de los pecados, del arrepentimiento, cuando iba a venir Cristo, cuando vino Cristo. Pero como ya se fue Cristo, ya no tiene ningún caso. Ok. Muy bien. Gracias. Prácticamente. Ajá. Y dije que eran 3 porque son 3 los que muestra la Biblia. Hay otros que muestra la Biblia, pero por ejemplo, en el caso de los hebreos, cuando una persona que era gentil o que era de otro pueblo quería ser hebreo y decía, yo quiero seguir tu religión porque eres hebreo y eres bien chido, bueno, entonces ese día lo bautizaban para recibirlo en el pueblo hebreo. Esa era la muestra de que él ya a partir de ese día lo bautizaban, le cortaban donde te conté y ya era hebreo, ¿no? Oh. Ay. ¿Y cómo tenían mi bueno? No, bueno, o sea.
Hay que te platique tu papá. Perdón, Armando, discúlpame. Ya te comprometieron. Sale. Bueno, ahora vamos a ver, fíjense qué bonito, ahora vamos a ver cuál es la parte del Espíritu Santo. ¿Sí? Sobre el repentina. Y va a ser sobre... Exacto. ¿Se acuerdan que yo les decía que entonces el Espíritu Santo nos sella, nos deja sellados, nos deja un nom hecho en México, así, en algún lugar de nuestra alma, y nos deja sellados, ¿sí? Como las vacas esas que les ponen, Hacienda la Hermosa, y ahí tiene la vaca su sello, ¿no? Bueno, así vamos a ser sellados nosotros cuando llegamos a Cristo, porque ahora somos apartados para Cristo, ¿sí? Y vamos a buscar el pasaje, a ver, mi suegrita va a buscar Juan 6, del 25 al 29. Juan 6, del 25 al 29. Y Laurita Cárdenas, si me haces el favor de buscar Efesios 1, del 13 al 14. Juan es el que dice San Juan. San Juan 6, del 25 al 29. Nada más Juan. Y el otro pasaje es Efesios 1, 13 y 14. Ok. Listo yo. Adelante. Amén. Sí. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Exacto. Entonces nos damos cuenta que aquí vemos que la gente estaba persiguiendo a Jesús y ya venían que se acercaban, ¿no? Veían que se acercaba en la barca y le gritaron, ¿no? Desde lejos. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ya tenemos hambre y tú le has dado de comer a varios, ¿no? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Es bien rico comer y pues cuando te dicen a comer, pues uno sale corriendo, ¿no? Igual cuando veían a Cristo decían, pues a ver si nos da otra vez de comer y nos vamos a saciar. O sea, el interés tiene pies. Entonces no veían a Cristo por las señales que hacía y diciendo, es el Hijo de Dios, sino veían que les daba de comer. Y entonces Él les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, porque la comida que perece se echa a perder, te la comes, vas al baño y ahí quedó. Pero la comida de vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, entendieron
se dieron cuenta de que él les estaba hablando. Claro. Y entonces él les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. O sea, Dios me ha enviado a mí, ustedes están viendo las señales, crean en mí. Ajá. Y eso les va a permitir, ¿sí? Como quien fuera sellado, permanecer en las obras de Dios. A ver, Laurita, Efesios 1 del 13 al 14. Sí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la rendición de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta acá, perdón. 13 y 14. Ahí está bien, hasta ahí Ok. está perfecto. Ok. Y en el 13 al final dice, fuisteis sellados con el Espíritu Espíritu Santo de la de la promesa. promesa. Habiendo oído la palabra, porque acuérdense que la fe entra por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, habiéndola oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿sí? Fuisteis Ya sé. sellados con el Ya. Espíritu Santo. ¿Qué es ese sello? ¿Qué son las arras? A ver, ¿quién se ha casado? Vane, ¿qué son las arras? Unas moneditas, ¿no? Que te dan. Exacto. Don El Raúl, novio. ¿qué son las arras? Son unas monedas que significan el alimento, ¿verdad? Será como las monedas Lo que es les dinero. va a proveer. Exacto. Es un símbolo que nos dice que va a haber, que vamos a prosperar, que vamos a tener lo suficiente para vivir, ¿no? Es un símbolo, es como un deseo, por así decirlo. Bueno, aquí nos dice que ese sello que nos pone el Espíritu Santo es la promesa. Y esas arras también son la promesa de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo vamos a recibir la herencia? Cuando ya estemos con Dios. Cuando estamos, ¿no? Exacto. ¿Qué dijiste, Laurita Cárdenas? Cuando ya estemos con Dios. Exacto. Ahí vamos a recibir nuestra herencia. Entonces, ese sello que nos da el Espíritu Santo es la promesa, y las arras significan esa promesa de que vamos a estar con el Señor. Pero también nos habla de estar santificados. Y aquí yo se los voy a leer, fíjense. Primer pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y aquí quiero que se ponga muy busa Lavanes. Tú me vas a decir qué quiere decir. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Lo leo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu en la fe en la verdad, por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te lo leo otra vez? Sí, por favor. Fíjense, pónganse muy atentos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. O sea, yo, Pedro, debo de dar gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, sí, ya. Está medio complicado. Ajá, no, pero, o sea, sí está complicado, pero sí entendí, está bien bonito porque dice que Dios nos escogió desde el principio, ¿no? Tenemos que dar gracias por los hermanos y por su evangelio, creo. Por ser escogidos. Y por ser Los escogidos. escogidos, santificados. Santificados por él. ¿Se dan cuenta que Como, al perdón, principio leímos un pasaje, perdón, ¿alguien iba a decir algo? sí, como que esto último de lo que acabas de leer viene a resumir lo que comentaste al principio, Exacto, ¿verdad? exacto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro leímos que nos dijo que Dios tiene sus tiempos. Para él un año es como 1000 días y 1000 días como un año y un segundo y el tiempo es relativo, ¿no? Y entonces que algunos están desesperados porque piensan que ya no va a venir, pero no es que él se esté retrasando, sino que espera que todos lleguen al arrepentimiento, todos lleguen al arrepentimiento. ¿A quién Dios ha escogido para la salvación? Y aquí nos dice, el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios escoge para salvación a los que han creído, han tenido fe en la verdad y han sido santificados por el Espíritu, a lo cual los llamó mediante el Evangelio, cuando oyeron la palabra de Dios, porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. Ok. No es de que escogió algunos al azar y dijo, estos los voy a salvar y los demás que se pudran. No, sino que Él espera que todos nos salvemos, pero sabe que solo los que por la fe en la verdad crean van a ser sellados por el Espíritu y van a ser santificados. Wow. Y esos son los que Dios escogió para la salvación, los que creen en Jesucristo. O sea, Los que nosotros. no creen en Jesucristo no los escogió para la salvación porque ellos mismos no quieren creer en Él. No es arbitraria el haberlos escogido, sino que lo que Dios escogió es que creyeran en Jesucristo todos, pero no todos creen, desafortunadamente. Y dice, la justificación, la santificación y la redención. Fíjense. La primera, Ajá. de Tesalonicenses. Y la segunda que les iba a decir es la justificación, y aquí también nos va a hablar de la santificación y de la redención. Primera de Corintios 1, versos 30 y 31. Primera de Corintios 1, versos 30 y 31. Y les dice Pablo aquí a los de Corintios, hablando de Jesucristo. ¿Corintios qué, perdón? Primera de Corintios 1, 30 y 31. Gracias. De nada. Fíjense cómo dice. Primera de Corintios 1, 30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí no está hablando de él, del Espíritu Santo. Mas por el Espíritu Santo podemos decir, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Espíritu Santo
cuando nosotros creemos en Cristo, luego nos da esas cosas. Fíjense, les voy a leer uno último. Romanos 5, 1 y 2. Anótenlo ahí, Romanos 5, 1 y 2. Vean qué hermosura. Más claro ni el agua, ¿eh? Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Justificados pues por la fe. Somos justificados. El Espíritu Santo es el que nos justifica cuando nosotros creemos en Cristo. Ese es nuestro bautismo en el Espíritu Santo. Y todo eso sucede cuando nosotros creemos en Cristo. Si antes éramos injustos, ahora somos justificados y pasamos a ser justos. Si antes estábamos cochambrosos, pasamos a ser santificados y ahora somos santos. Y además fuimos sellados exclusivamente para Él. ¿Qué significa santos? Escogidos, ¿no? Para Él. Pero además limpiados. La palabra va más allá. Y es por eso que nosotros debemos de recordar que cuando una persona cree y se arrepiente, dice la palabra que hay una fiesta entre los ángeles del cielo, porque alguien creyó y se arrepintió y se va a poder salvar. Y al final, cuando muramos, vamos a ir a juicio y nos vamos a salvar y vamos a estar con los ángeles cotorreando, con el arcángel Miguel. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, ¿dónde está mi abuelito? ¿Sí? Oye, ¿y has visto a mi tatarabuelito? Sí, anda por allá en aquel lado del cielo. Y ahí lo vas a ir a ver. Suave. Quizás sea una locura, porque realmente todos vamos a ser uno con Dios. Y entonces ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada, porque con Dios no hay nada de eso. Y otras cosas que van a pasar, que vamos a gobernar con Él, y que vamos a juzgar, y que vamos a hacer muchas cosas. Pero es padrísimo el poder pensar que realmente el hecho de haber creído en Jesús nos va a llenar la vida y nos va a llenar la vida eterna. Este es el bautismo más importante. De todos, es el más importante. Porque mientras no hagas jamás vas a poder hacer el otro. Yo he visto iglesias que el primer día que llegas te meten al agua. Y te dicen, dele sus pertenencias a una persona que venga con usted, porque hoy que ha llegado a esta iglesia, hoy se va a bautizar y va a recibir al Espíritu Santo. Y eso es mentira. No por meterte al agua recibes al Espíritu Santo. Es por conciencia. Porque sé que yo he pecado y que yo he hecho mal y que he hecho cosas malas, me he equivocado. Y entonces creo y le digo a Jesús, Jesús, perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Yo creo en ti, tú eres el único que me puede salvar. Lo estoy confesando con mi boca. O te piden que te bautices en agua para que ya seas miembro de esa iglesia. Sí, claro. A los que les piden que se bautices en agua y es porque ya eres miembro de esta iglesia, ya no te puedes cambiar de iglesia, ¿eh? Ya aquí naciste como cristiano y aquí te tienes que quedar. Y eso es un absurdo. El cristiano es aquí en China. Yo tengo una pregunta. Adelante. Si te acuerdas, yo les comenté a ustedes que cuando yo ya tuve la inquietud, digamos, de asistir a la iglesia y de saber cómo era todo esto, yo asistí a una iglesia y ese día
así como dices a la primera, ¿no? Me pasaron al frente y a declarar, ¿no? Que Dios todo esto, ¿no? Pero yo no sabía ni de qué se trataba, o sea, realmente yo no sabía nada. Y entonces a la primera vez que fui, pues que pasen al frente y entonces ya estás declarando, ¿no? Pero a partir de ahí, digo, yo tenía a lo mejor también ya la inquietud, ya Dios me había llamado para escuchar su palabra y demás, ¿no? Pero a lo mejor yo pienso que no lo hice con conciencia pues de nada, porque pues yo no sabía nada, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues bueno, yo he seguido en el conocimiento y en todo esto y me encanta y demás, pero pues digo, ¿sí es válido ese o tendría yo que volverlo a hacer o cómo? Mira, deja de que sea válido o no. ¿Por qué tú crees, ya lo vimos aquí, por qué tú crees que no se bautizan a los niños? Pues porque ellos no tienen conciencia de esto, no saben qué es, no han pecado. ¿Tú tenías conciencia de lo que ibas a hacer? Pues no. Entonces no sirve de nada. Eres como un niño. Eras como un niño que le echaron con una jicarita agua en la cabeza y entonces te quedó de a 6. ¿Por qué me mojan? ¿Qué les pasa? ¿No? ¡Guay! Y lloró. Llora. Sí. No lo hiciste con conciencia. O sea, justamente lo importante de eso es hacerlo con conciencia. Es que tú sabes que ya crees en Cristo y que quieres ser discípulo de Cristo, que quieres seguirlo, que te has arrepentido de tus pecados y así conforme nos vamos equivocando, nos vamos arrepintiendo. Y que ya hay muchos pecados que antes hacías que ya no los haces. Pero, por ejemplo, he seguido ese orden de lo que dice ahorita, ¿no? De que yo ya creo, yo quiero creer, yo esto, todo esto. ¿Eso de algún modo, pues, lo confiesa o tendría que volverlo a hacer o cómo? No, tú ya has confesado, te lo voy a preguntar así. ¿Has confesado que Jesucristo es tu Señor y Salvador en algún momento, pero con conciencia? Que tú lo creas. Bueno, que lo creo, sí, y que lo puedo afirmar en mi vida también. ¿Pero lo has confesado aunque sea tú sola o a quien quieras? Pues no, tal vez no, a lo mejor no, porque Pues yo díselo. pensé que ya aquella vez pues ya había sido así, aunque hubiera sido sin conciencia, por decirlo así. No, tiene que ser con conciencia. Ya. Tiene que ser con conciencia. Tú lo puedes hacer ahorita, mañana, pasado, cuando tú quieras. Sí, de hecho, digo, cuando yo oro y hablo con Dios, todo esto, pues digo, finalmente yo le estoy manifestando, ¿no? Que yo creo, que yo lo amo, que yo esto, lo otro, pero sí, a lo mejor, como dices, ¿no? Es así exactamente como se tenga que decir, ¿no? Claro. ¿Cómo se tendría que decir? Pues una fórmula no hay. ¿Te gustaría hacerlo ahorita? Sí, claro. Bueno, pues todos los que quieran hacerlo ahorita, Ay, repitan conmigo. ¿me puedes permitir un segundo? Porque mi batería se va a acabar aquí, no va a prender el Sí, teléfono. corre, para que no se corte. Ay, no te digo que está el enemigo, está aquí. Sí. Ay, Dios. Ahorita lo corremos, Laurita. Por favor. Me voy a conectar aquí en el teléfono. Sí, me voy a conectar en el teléfono porque si no, aquí va a estar esto. Oye, tío, una pregunta. Dime. Bueno, es que yo a veces, o sea, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador con conciencia, allá de grande. Ya sabía lo que estaba haciendo. Pero sí hay veces en las que me siento insegura, así de que, chale, sí, habré aceptado bien, entonces lo vuelvo a hacer. Ajá, o sea, lo confieso otra vez y digo, no, es que sí, o sea, yo creo en esto y lo sostengo, aunque esté dudando, ¿no? O sea, Señor, ayúdame y dame seguridad. Entonces ya me siento más tranquila, pero no sé si eso sí está bien o a lo mejor es mi mismo yo que está diciendo, no, es que no lo hiciste, nunca haces nada bien, porque yo soy muy insegura, entonces, no sé, pero ya después de que lo confieso otra vez y lo declaro, entonces ya me siento mejor. La paz. Ajá. Y está bien porque de alguna manera
Si alguien piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Claro. Entonces, es maravilloso porque tú estás mirando que no caigas. O sea, Señor, yo confieso. Y dentro de 3 días, Señor, yo sigo confesando. Y dentro de 2 años, yo sigo confesando, Señor. Estoy en lo que dije. Y lo sostengo, lo dije y lo sostengo. Ya tenemos cámara. Bueno, les voy a invitar a orar para, y quien quiera repetir las palabras, cuando yo les diga, las vamos a repetir. Vamos a orar. Señor Padre del cielo, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han decidido entregar su vida a Cristo, que han dado tiempo a seguir tu palabra, para así seguir sus caminos, para así seguir tus caminos. Acepta como tus discípulos a cada uno de mis hermanos que han querido confesar que tú eres su Señor y Salvador. Por eso hoy recibe a mis hermanos que van a repetir estas palabras. Repitan conmigo. Señor Jesús Santísimo. Señor Jesús Santísimo. Hoy yo declaro que tú eres mi Señor y Salvador. Señor y Salvador. Porque yo creo que tú moriste en esa cruz y resucitaste venciendo a la muerte. Porque yo creo que tú mueres En esta cruz de resucitar. Y esa resurrección me permite a mí ser una nueva criatura. Y esta resurrección me permite a mí ser una nueva criatura. Por lo cual me arrepiento de todos mis pecados. Por lo cual me arrepiento de todos mis pecados. Y trataré de vencer a mi mente para poder mejorar y no cometerlos jamás. y trataré de Vencer a mi mente para no cometerlos más. Hasta aquí, Señor, mis hermanos han confesado con su voz, con su boca, que quieren ser tus discípulos, que tú eres su Señor y Salvador. Recíbelos con el mismo amor con que los has recibido a muchos, a miles, a millones, durante todos estos 2000 años que nos has dejado a tu Espíritu Santo. Todo esto te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Felicidades nuevos. Ahora sí ya me siento nueva de verdad. Muy Bravo. bien, muy bien. Se experimenta algo hermoso, un gozo. Sí, claro. Un descanso más para tu alma. Y como decía Vane, estas mismas palabras o algunas similares, no tiene que ser exactamente igual, repítanlas cada tiempo de tiempo, cada año, cada 2 meses, cada semana, cada que ustedes se acuerden, díganselas, aunque la gente diga, ay, este está loco. Si está solo, mejor. Si estás solo, mejor ora, métete al baño y ora y dile, Señor, te amo, perdona mis pecados, tú eres mi Señor y Salvador, yo lo confieso y lo declaro. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Y te pido por fulanita, por sutanita, por Juanita, háganlo seguido, porque es reafirmar que es nuestro Señor y Salvador y tener esa conciencia de que en Él creemos. ¿Sale? Amén. Paréntesis, o sea, esta palabra de decir declaro, pues no tiene Bien. nada que ver con declarar y decretar y nada de eso. ¿Sí, ¿Sí lo oyeron? No. Dile. Más fuerte, les decía que solo como un paréntesis, el declarar que creemos y que aceptamos a nuestro Señor no es lo mismo como usar la palabra decretar y ¿cómo te dije? Declarar. Y declarar cuando damos alguna orden. Ajá, es muy distinto, es muy diferente. Sí, es que hay algunas iglesias que declaran y decretan cosas que Dios tiene que hacer porque ellos lo dicen. Y no es cierto. Dios hace lo que Él quiere. Lo que podemos hacer es declarar nosotros que nosotros le pedimos y que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Exacto. Nosotros sí podemos declarar
que Él es nuestro Señor y Salvador. Ujú. ¿Sí? Es lo único que podemos declarar. De ahí en fuera, todo lo demás, pues está en sus manos, ¿verdad? Claro. Del Señor. Ahora sí que hay que mirar que no caigamos. Exacto, hay que mirar. Quien piense estar firme, mire que no caiga. Así Dios es. los bendiga, pasen una hermosa noche, Ay, sí. que tengan Amén. lindos sueños, que Gracias. Dios esté con ustedes, y si sale alguna duda o algo, pues me mandan un WhatsApp. Sí. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Descansen todos. Bendiciones. Éxitos. El domingo los que vayan a Gracias. venir. Gracias, que Dios los bendiga. Sí, el domingo. Nos vemos el domingo, los que vengan, con cuidado, los amo, bye. Gracias. Gracias.